cuando estábamos en el básico, el bachillerato, la universidad, requiere de que le dediquemos tiempo todos los días, todos los días, todos los días. Ahora está pues muy común que sea de manera virtual, pero sin embargo, ¿qué se escucha decir? Que no es lo mismo, ¿verdad? No sé cuántos hoy aquí de los que están hoy aquí estudian de manera virtual y no sé si sienten igual que cuando iban presencial. También cuando nosotros vamos, digamos, nos proponemos hacer ejercicios, depende de la meta que cada uno tengamos de ir a un gimnasio, queremos ir todos los días o nos recomiendan 3 veces por semana, depende de la meta de cada quien, el cuerpo, el organismo, pero siempre, nunca nos dicen una vez al año, una vez al mes, en estos 2 ejemplos que les estoy colocando, los estudios, los ejercicios. De pronto nos proponemos aprender un idioma, nos recomiendan todos los días ejercítense en ese idioma, por lo menos dedíquenle 1 hora, aprendan una palabra diaria, pero todo nos recomiendan de que amerita dedicación. Nosotros en nuestra iglesia, por ejemplo en Aruba tenemos 3 días de congregación. Aquí en Colombia son 4 días, martes, jueves, sábado y domingo, amén. En Aruba tenemos los jueves 7 de la noche, sábado 7 de la noche. Los días domingo tenemos 3 servicios, porque tenemos uno a las 9 de la mañana en Papiamento y en la escuela dominical en español es a las 10:30. Después en la tarde a las 6:30 tenemos el servicio evangelístico. Entonces yo decía, ¿por qué si para otras cosas las personas no lo ven mal, no le dicen fanático cuando te ven yendo tanto a un gimnasio, cuando te ven tanto metido en unos estudios, cuando te ven tanto en algo, incluso para ir al trabajo todos los días tenemos que dedicarle tiempo? ¿Por qué eso no te lo cuestionan? ¿Por qué eso no te dicen fanático o loco? ¿Por qué las cosas de Dios sí? Porque no han entendido, amén. Pero nosotros lo hemos entendido y eso no nos puede, con estos ejemplos tan simples, nos da a nosotros poder y autoridad para saber que no importa lo que digan, porque ellos también están haciendo otras actividades y otras cosas en las cuales se desgastan su tiempo, sus energías, su fuerza y no pasa nada. Eso es la meta que ellos tienen. Nosotros tenemos una meta espiritual, amén. No sé cuántos tienen una meta espiritual acá, no sé cuántos tienen una meta de ganarse esa corona de vida, amén. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que Dios ha querido. De pronto los amigos que nos visitan en esta noche podrán ir entendiendo las bendiciones del congregarnos y el por qué lo hacemos. Dios siempre ha mostrado interés para estar cerca de nosotros, cerca del ser humano. Vamos a venir desde la época desde Moisés, porque sabemos que cuando Dios estaba con Adán, dice la palabra de Dios que en el principio la presencia de Dios se movía sobre las aguas, dice que Él estaba en el huerto con Adán y Eva, pero cuando venimos ya desde la época de Moisés, para acá podemos ver cuatro lugares, por llamarles así, donde Dios ha habitado, lugares de Dios, para Dios habitar. El primero fue el tabernáculo, que era lo que ellos movían, era movible, donde iba el pueblo, allí ellos llevaban el tabernáculo y ahí era donde Dios habitaba. Pero Dios tenía interés de estar cerca de su pueblo. El segundo lugar fue el templo de Salomón, del rey Salomón. Ahí era donde habitaba Dios, ahí era donde el sacerdote venía y se presentaba delante de Dios, traía todas las peticiones, traía pues las ofrendas. Sabemos que allí estaba la presencia de Dios. Después, Dios, como nos ama tanto, ya dijo, yo voy a ir y voy a habitar en medio de ellos, porque un hijo les es dado y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Porque Él estuvo aquí con nosotros, como le decía, de manera, ella hecho hombre, habitando en medio nuestro, porque vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Pero ya cuando Dios, Él
dice, cuando Él hace su obra acá y ya nos enseña todo lo que sabemos que Dios nos ha enseñado de su evangelio, todavía Dios nos dice, no los voy a dejar huérfanos, así que voy a estar con ustedes, en ustedes. Ahora Dios mora en nosotros, ya no está en un tabernáculo, ya no está en el templo así nomás, ya no está así como vino, que fue maravilloso, claro, pero como Él fue, dijo que nos iba a dejar un consolador y que ahora iba a estar dentro de nosotros, y por eso dejó su Espíritu Santo, que es lo que usted y yo hoy tenemos, la llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que Dios está en nosotros, Él mora en cada vida y en cada corazón que está en esta noche aquí. Amén. Entonces, como les decía, vemos que Dios ha mostrado de muchas maneras el interés de estar cerca de nosotros y de tener un pueblo para sí mismo, un pueblo con un mismo sentir, un pueblo que le adore, un pueblo que le sirva, un pueblo que le conozca, que le obedezca. Y miramos que en todas estas partes que yo le mencionaba, había algo que era la congregación, el congregarse. Cuando Moisés iba a dar los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que Dios le decía a él, se congregaban. Cuando Dios estaba también, cuando la época del templo de Salomón, se congregaban afuera del templo, y por eso es que leíamos ahora que aún el salmista dice, porque no todo el mundo tenía esa oportunidad de poder entrar al templo, y decía que aún la golondrina haya nido para sí, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Que aún las palomillas, los pájaros estaban cerca de la presencia de Dios, cerca de sus altares, cerca del templo. Así lo anhelaba ese salmista. Pero usted y yo, hermano, en esta noche tenemos una oportunidad maravillosa, porque ya Dios mora en nosotros y Dios ha permitido que usted y yo hoy podamos entrar libremente ante su presencia. ¿Me pueden ayudar los hermanos, por favor, para que miremos en Hebreos 10, 19 y 20? Y vamos a ir desarrollando 3 puntos importantes y maravillosos en esto de la bendición del congregarnos. El número 1, que al congregarnos, como usted y yo lo estamos haciendo esta noche, tenemos la seguridad y la certeza de que nos vamos a encontrar con Dios, aleluya. Aquí usted y yo nos encontramos con Dios en esta noche. Al usted venir acá, no está perdiendo su tiempo. Al usted venir acá, usted tiene la certeza que se va a conseguir con Dios, porque donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice la palabra de Dios en Mateo 18, 20. Y como les decía, ya no necesitamos de que un sacerdote interceda por nosotros. Miremos lo que dice Hebreos 10, 19 y 20, podemos leer todos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Así que usted y yo, cuando venimos acá, una de las grandes bendiciones es que tenemos la seguridad de que nos vamos a encontrar con Dios. Amén. Él lo ha prometido y Él lo cumple. Él se deja sentir. Número 2, al congregarnos se logra cumplir con el propósito de la iglesia, con el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros como iglesia. Vamos a hablar de esta parte para edificación de nuestra vida y para edificación de como iglesia. Primera de Corintios 12, 27. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 12, 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Y Romanos 12, 5, si me ayudan los hermanos. Dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Amén. Somos nosotros la iglesia de Dios, somos sus hijos. El Salmo 133, 1 dice,
Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que como iglesia nosotros tenemos un propósito. Tenemos el propósito de amarnos los unos a los otros, de orar los unos por los otros, de ayudarnos unos con otros. Y todo eso lo logramos a la medida que nos congregamos todos como hijos de Dios. Veíamos ahora cómo la hermana oraba por esos enfermos, por esos hermanos que aunque no están aquí con nosotros, sabemos que son nuestros hermanos en Cristo, sabemos que somos todos miembros de un solo cuerpo. Así que como estamos hablando, quiero que todos acordemos de lo que estamos hablando, estemos recordándolo, y es de las bendiciones del congregarnos. Estamos hablando de congregarnos, amén. Y no podemos decir que si todos somos miembros del cuerpo de Cristo, de un solo cuerpo, como veíamos ahora, cada uno podemos estar por un lado, cada uno por su lado, amén, sino que debemos estar siempre en un mismo sentir. Si una parte de nuestro cuerpo siente dolor, las demás partes también sienten dolor. Así debe ser esta iglesia, hermanos. Nosotros tenemos una tremenda bendición de poder contar con esto tan hermoso que Dios nos ha dejado, y es el congregarnos, amén. Dentro del propósito como iglesia estamos en mostrar al mundo la salvación. Así que al congregarnos nos involucramos con los proyectos de la iglesia, aportamos como miembros del cuerpo de Cristo, damos nuestro aporte según el don que Dios nos ha dado. Por eso Dios nos llamó sus hijos, su iglesia, su pueblo, sus redimidos, amén. Porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, hermanos. Así que no podemos hacer caso omiso a ello. No podemos creer que nosotros estamos aquí solamente por estar. Dios nos llamó con un propósito. Voy a hablar un poco, como hoy es culto misionero, un poco acerca de la misión. Y esto es ya personal. Yo soy producto de una misión. Yo conocí el evangelio, hermanos, por la gracia de Dios en la isla de Aruba. Así que allá fue que yo supe de este hermoso evangelio. Pero, hermanos, por eso es que hoy debemos interiorizar esto, la bendición del congregarnos. Debemos reflexionar en ello, debemos abrazarlo, apreciarlo, hermanos, porque yo conocí del evangelio en la congregación de Aruba, pero allá habían hermanos que habían entendido que Dios los había llamado con propósitos, que todos eran miembros del cuerpo de Cristo, que había un rol que cumplir cada uno, hermanos. Allá no fue que llegaron y se bautizaron y cada uno siguió su rumbo. Sí, estamos en la isla, vinimos a hacer dinero, los colombianos, los de las otras nacionalidades, y ya, cada quien. No, hermanos, gracias a Dios que hubo hermanos que entendieron el propósito por el cual Dios los había llamado, y que allá todos somos misión, amén, allá todos somos misión. Así que hay un propósito que Dios tiene con la iglesia, hermanos. Es una grande bendición. Desde que entramos por esa puerta, desde el que está en la recepción, del primero al último, del púlpito, desde el púlpito hasta más atrás, todos tenemos un propósito, porque Dios nos llama con propósitos, amén, con propósitos espirituales. Y por eso, por la misericordia de Dios, estoy aquí. Ustedes me pueden ver hoy aquí predicando por la misericordia de Dios y por aquellos hermanos, aquella familia en Cristo que ustedes tienen en Aruba, que han hecho una hermosa labor y que la siguen haciendo. Aquellos hermanos que dedicaron su tiempo a hablarme, aquel misionero que envió Colombia, como decía la hermana, que tuvo su paciencia, su amor, que tiene amor por las almas, que le dolía, que sacaba un tiempo para irme a hablar del evangelio tan precioso. Por ese misionero, hermanos, ese misionero y su esposa, que hasta hoy no solamente me llevaron al bautismo, sino que me guiaron, me dieron escuela Vida Nueva, que hoy yo puedo dar una refán a otros. Me han enseñado cómo poder instruir a otros a través del estudio bíblico de la Refán, que nos han enseñado cómo ser líderes y servidores, que nos han enseñado que en Dios hay planes y propósitos, hermanos, que no se han quedado con los brazos cruzados.
Hermanos, porque la obra de Dios es grande y hermosa y maravillosa. Denle un aplauso al Señor. Yo no sé cuánto están agradecidos, pero la obra de Dios es hermosa, hermanos. Dios hace cosas extraordinarias. Hermanos, por eso yo le digo, hermanos, Dios nos ha dejado el congregarnos por un propósito. En Hebreos 10:24, si los hermanos lo pueden colocar ahí, Hebreos 10, el 24 y el 25 continúa diciendo, leíamos una parte ahora y dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor, a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hermanos, si Dios dice allí, no dejen de congregarse, no dejemos la congregación, o como dice la otra versión, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es por algo, hermanos. Es porque Dios sabe que nos necesita para esta obra maravillosa. Aunque Él es Dios todopoderoso, Él ha escogido un pueblo para su obra. Él nos tiene con propósito y Él nos dice, no se dejen de congregar, no dejemos de congregarnos, porque como le decía, desde el momento en que usted y yo recibimos el Evangelio, ya tenemos algo para hacer para la obra de Dios. Dios ya va a hacer un propósito, va a hacer algo con nuestras vidas, desde que usted y yo recibimos el Evangelio, desde que usted y yo nos bautizamos. Cuando estamos aquí, usted puede creer, yo vengo y escucho la palabra, pero Dios está utilizando su vida para que otro conozca del Evangelio. Dios está utilizando su vida para trabajar y obrar en la vida espiritual de otro hermano, y quizás usted y yo no nos damos cuenta. Pero Dios nos dice, no dejen de congregarse, aleluya. No dejen de congregarse, atendamos ese llamado de Dios, por algo Él nos los dice, hermanos. A veces no le vemos quizás la importancia, pero pongámonos a pensar, porque el Señor quiere que yo me congregue todos los cultos, aleluya. Porque es una bendición, hermanos. Es una bendición este llamado a los horarios y días de servicio que hace nuestra iglesia, en Colombia, en Aruba y en el mundo entero. Cada culto es una bendición. Los martes, los jueves, los sábados, los domingos. Y es una bendición, hermanos. Yo estaba pensando que ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, muchos hermanos pueden decir, es bien escuchar el culto desde casa, es cómodo, ¿verdad? Y estoy escuchando la palabra de Dios, pero yo no sé si eso es lo que a Dios le llama congregarnos, porque cuando leíamos al principio vimos que congregarse es reunirse. Y cuando veíamos los otros versículos y cuando hablamos de la presencia de Dios y todo eso, vemos que siempre había un momento de congregarse, de reunirnos, de palparnos. Y aunque ahora no nos podemos abrazar y no nos podemos tocar, pero aquí se siente la presencia de Dios porque venimos todos con un propósito. Venimos todos entendiendo que aquí está Dios. Aleluya, dele una alabanza al Señor. Y veía yo, si eso es así, que se puede ver por las redes sociales, entonces ¿dónde queda ese versículo que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Aleluya. Y entonces, porque el salmista decía que él anhelaba, como leíamos allí, que decía que mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, entender que hay una bendición grande al congregarnos y que como iglesia estamos cumpliendo un propósito cada vez que venimos acá. Cada vez que nosotros atendemos y aceptamos el llamado a los horarios de los servicios. Amén. Mientras tengamos la oportunidad de esta bendición, hermanos, vamos a hacerlo, hagámoslos. Vengamos a los cultos. Porque yo sé, hermanos, que aunque uno diga que lo mira desde casa, no es igual, no es lo mismo. Si ustedes se ponen a ver, no es lo mismo cuando ustedes ven los que les gusta el fútbol, ven un partido de fútbol por la televisión, a cuando están ahí en el estadio, amén. No se siente igual, no se siente lo mismo por la televisión, como les decían los estudios.
La gente dice, no es igual, mi hijo no está aprendiendo, se coloca la situación hasta estresante de esas clases virtuales, los jóvenes, los niños. Entonces como que no es lo mismo y no estamos edificándonos en la vida académica de manera virtual como se hace presencial. Entonces debe llevarnos a nosotros como cristianos e hijos de Dios a un despertar y decir, yo sí creo que es mejor que mientras las puertas de la iglesia estén abiertas, nosotros vamos a ir a la casa de Dios. Amén. Nosotros vamos a presentarnos delante de Dios. Vamos a aprovechar de estar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Y es así, hermanos, porque aquí hoy, el Señor está enviando vida eterna. El Señor está enviando bendiciones. Porque como les decía, gracias al congregarnos, muchos hemos llegado, todos aquí, si estamos acá hoy, si hemos recibido bendiciones espirituales y estamos creciendo, es porque hemos aceptado el llamado de Dios del congregarnos, de no dejar de congregarnos. Los amigos que están hoy aquí, hoy Dios está dando vida eterna para ellos. Gracias a Dios, a la iglesia, porque hoy hay un culto a esta hora y pudo venir un amigo, una amiga a escuchar su palabra. Y puede venir un amigo a sentir su presencia en medio de las alabanzas. Y puede venir un amigo a sentir el regocijo que usted y yo sentimos. Y podemos contagiarlos. Hermanos, ¿cómo queremos que los demás sean salvos? Nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos. Si ni siquiera a veces nosotros como hijos de Dios le damos la importancia al congregarnos. Como les decía, la pandemia ha hecho algo, hermanos, que nosotros debemos hoy levantarnos y decirnos, Señor, que yo no me salga de tu propósito. Señor, que yo no me acomode, como decía el pastor, la iglesia se está incomodando, es que debemos estar incómodos, porque como que nos van a cerrar toque de queda, hermanos, no hay culto. ¿Cómo no voy a ver a mis hermanos? Cuando nosotros estamos aquí en la congregación, cumplimos un propósito como iglesia, porque usted puede saber y conocer la necesidad de su hermano, de su hermana. Usted puede orar por él, por ella. Y eso nos los manda Dios. Nosotros no podemos creer que somos iglesia y que somos el cuerpo de Cristo cuando ni siquiera sabemos qué le está pasando al otro miembro. Pero eso se logra cuando nos reunimos acá. Aleluya. Amén. Vamos a mirar un poco, hablando de la iglesia y del propósito. En Hechos 2, 43 al 47, miremos lo que dice allí la palabra del Señor. Hechos 2, 43 hasta el 47, vamos a leerlo. Dice, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Quiénes están entendiendo la palabra? Amén. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, ¿usted cree que si usted y yo dejamos de congregarnos, esto continuará así? El Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ellos estaban como unánimes. ¿Y ellos hacían qué? Esa era la iglesia primitiva. Ellos tenían ese fervor, ese amor entre hermanos de poder estar juntos con un mismo propósito. Y dice que ellos vendían lo que tenían para repartirlo entre los que tenían necesidad. Y quizás hoy usted y yo no agarramos el carro, la casa y la vendemos y la damos a los otros hermanos, pero hay algo que nosotros hacemos cada vez que venimos a congregarnos, como les decía, y es darnos cuenta de las necesidades que hay en nuestros hermanos. Y por eso es que damos nuestros votos, nuestras ofrendas. Por eso es que nosotros cuando nos dicen para traer aportes de mercados, comidas, alimentos, porque hay hermanos en necesidad, nosotros lo entendemos, lo escuchamos porque estamos aquí en el lugar de congregación.
porque estamos cumpliendo un propósito que Dios tiene con nosotros como iglesia. Como decía la hermana ahora, hay necesidad de enviar misioneros, de enviar obreros, pero para esa necesidad, para cubrir esa necesidad también se necesita la economía. Y hay una iglesia que trabaja hombro a hombro, que trabaja de la mano para lograr esos fines. Así que sí lo hacemos, hermanos, pero eso se logra cuando hay una iglesia, cuando hay un cristiano que ha entendido las bendiciones de congregarnos y que es tan importante estar en la congregación. Amén. Cuando miramos que en la época de la iglesia primitiva y cuando las misiones de Pablo, ellos ni siquiera tenían un lugar. Algunos no tenían, iban instituyendo iglesias y no había un lugar donde congregarse, se reunían en las casas o se reunían en las calles y hubo un tiempo también que la iglesia fue perseguida, se tuvieron que enterrar, pero siempre había ese anhelo de que hay que reunirse, de que hay que congregarse, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, aleluya, ahí está Jesús con nosotros. Entonces, los hermanos en esa época lo hacían y perseveraban en la fe, en la doctrina, en lo que habían aprendido. Por último, hermanos, yo quiero decirles el tercer punto, pero antes de eso, para terminar con el propósito de la iglesia, en las bendiciones del congregarnos, es que a veces nosotros no lo hemos entendido. Quizás no interiorizamos esas bendiciones del congregarnos, pero hay un enemigo, Satanás, sí, él sí lo sabe muy bien. Él conoce mejor que usted y que yo las bendiciones que hay aquí, hermano. Dele un aplauso al Señor. Ese diablo mentiroso, él sí conoce cuando hay una iglesia que se reviste del poder de Dios, cuando hay una iglesia que no deja de congregarse, sino que más bien se unen y se añaden cada vez lo que han de ser salvos. No es que hay menos, sino que hay una iglesia que crece y eso el diablo lo inquieta. Y por eso es que ahí es donde él quiere atacarnos. Quiere ponernos las comodidades. Ay, hay una pandemia, ahora hay que ver el culto por las redes y eso no va a sentir ni la presencia de Dios ahí en su casa. Ahora lo miraron feo, no va más a la iglesia. No, porque Dios dijo, no, si lo miran feo, deje de congregarse, ¿oyó? Si no lo saludan, no vuelva a congregarse. Porque ya usted no va a ser miembro más del cuerpo de Cristo porque usted el hermano no lo saludó, la hermana no la saludó. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pero hay un enemigo que quiere inyectar eso en la iglesia para destruirla. Porque él sabe que por ahí se entra y por ahí nos daña toda nuestra vida. Porque cuando usted y yo dejamos de congregarnos, hermanos, ¿cómo pues vamos a como iglesia a triunfar, a perseverar? Si no estamos aquí, si estamos prestándole atención a esas cosas tan que no tienen sentido. Usted y yo debemos tener consciente y claro que no debemos dejar de congregarnos, que en el congregarnos hay bendición, que aquí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Así que hay un enemigo que quiere destruir la iglesia, el propósito. Hay una iglesia que no quiere que hayan misiones, que allá en otros países que la gente conozca este evangelio, no se congreguen, ojalá los persigan. Hablando de misiones en esta noche, hay misiones donde todavía los hermanos no se están reuniendo como usted y yo en esta noche. Y ahí estarán diciendo como el salmista, anhela mi alma. Deben estar los hermanos anhelando este momento, esta oportunidad de podernos ver cara a cara, esta oportunidad de poder venir a aplaudir la presencia de Dios, esta oportunidad de poder venir y alabarle, de escuchar su palabra, de orar los unos por los otros, de aunque no nos podamos abrazar, podemos hablar, hermana, ¿cómo se siente, hermano? Habrán hermanos que estarán pasando momentos muy solos, porque no se lo permiten ir a la congregación. Hay otros hermanos en otros países misioneros como Irán, Irak, Afganistán,
que no los dejan. El ser evangélico allá es un castigo hasta de 10 años penados, de cárcel. Así que, hermano, usted y yo como iglesia, usted, iglesia de Paso Ancho, tiene una bendición inmensa. Tiene una bendición grande. Nosotros como iglesia debemos tener sentido de pertinencia, dolernos, no solamente lo que nos pase a nosotros, sino también lo que pase en este templo. No son las 4 paredes, pero tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha regalado, nos ha permitido tener para congregarnos. Debe dolernos si una silla está sucia, si el piso, debe dolernos, debemos tener sentido de pertinencia. ¿Por qué? Porque aquí usted y yo recibimos bendición. Amén. Nosotros nos debe doler. Debe dolernos lo que pase aquí. Debemos preocuparnos, ver en qué podemos ayudar, en qué podemos aportar como iglesia, porque este es el lugar que Dios nos ha regalado para congregarnos. Amén. El tercer y último punto de las bendiciones del congregarnos es lo que usted y yo recibimos de manera individual. Esa bendición individual que hay para cada uno de nosotros al momento de congregarnos. Primero, crecemos espiritualmente, porque si hay un lugar donde vamos a aprender quién es Dios, cuáles son sus propósitos en este presente, en el futuro, si hay un lugar donde conocemos esos mandamientos de Dios, es aquí en la iglesia, es aquí en la congregación. Amén. Así que vamos a conseguir un crecimiento espiritual, cada uno individualmente. Número 2, nuestra fe aumenta, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si hay algo que se predica aquí, ¿qué es? La palabra de Dios. Usted y yo sabemos que cada vez que nosotros nos venimos acá a dar un mensaje, leemos los versículos, sustentamos, respaldamos con la palabra de Dios. No es mi palabra, no es la palabra del predicador, es la palabra de Dios. Así que por eso es que nuestra fe crece, aumenta. Tercero, nuestra vida familiar, matrimonial, social, se va a beneficiar también. También vamos a crecer en esas áreas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque compartimos aquí en la congregación el manual de vida por excelencia. Esto es lo que nos enseña a nosotros cómo andar, cómo podemos nosotros actuar como hijos, como padres, como esposos, como esposas, en la sociedad, en el trabajo. Entonces nos beneficiamos o no. Amén. ¿Cuántos nos beneficiamos cada vez que venimos a la iglesia? Amén. Sus hijos se benefician. La iglesia aporta una excelencia para la sociedad. Los jóvenes son diferentes, aportan algo maravilloso. Así que aquí cuando nos congregamos, nuestra vida en todas las áreas se beneficia. Además, cuando nosotros nos congregamos, personalmente recibimos muchas bendiciones porque nos beneficiamos. Porque si estamos tristes, ¿cómo nos vamos? Animados. Si estamos preocupados, nos vamos tranquilos. Si estamos confundidos, nos vamos orientados. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es la luz y Él nos guía. Así que cada vez que venimos, si venimos un poco como confundidos, Dios nos ilumina. Amén. Si hay cadenas, se rompen. Si hay enfermos, se sanan. Cada vez que usted y yo entramos por las puertas de este templo, vamos a sentir algo glorioso, hermanos. Algo que cada uno de nosotros, yo estoy segura que si llegamos al bautizo fue porque lo experimentamos. Amén. Experimentamos eso tan hermoso que sentíamos cuando entrábamos por primera vez y aún ni siquiera bautizado. Yo recibí el Espíritu Santo, hermanos, sin ser bautizada en aguas. Yo fui bautizada primero en el Espíritu Santo. Pero eso era ahí en la congregación, que Dios empezó a trabajar en mí. Y en un campamento, hermanos, de jóvenes, yo recibí el Espíritu Santo. Y estábamos, ¿cómo, hermanos? Hermanos, díganle un pedacito de esa canción que dice, estábamos todos unánimes en ruego y oración.
Así que estábamos todos allí y ahí Dios envió su Espíritu Santo y muchos fuimos sellados por el Espíritu Santo, amén. Así que yo recibí una bendición inmensa ese día. Y cada vez que usted y yo entramos por la puerta, sentimos algo glorioso. Y los amigos, muchos los han podido experimentar. Yo sé que muchos de los amigos que están aquí en esta noche han podido experimentar eso hermoso que se siente cada vez que vienen a la congregación. Amén. Así que, por todo lo que acabamos de hablar, de eso tan hermoso que se siente, si usted, hermano, no lo siente, si usted en esta noche dice, no, pero es que ya no estoy sintiendo lo mismo, no siento nada cuando llego a la congregación, debemos reflexionar en ello. Debemos reflexionar y mirar qué está pasando. Porque no es solamente llegar aquí y congregarnos y cumplir con ello. No es solamente si es culto, voy al culto. Es hora de culto, es día de culto, me voy a culto. Sino es cómo venimos. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Amén. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Presentémonos, hermanos, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios. Así que no es solamente venir, sino cómo venimos. Si usted y yo queremos recibir bendiciones, recordemos que debemos hacer nuestra parte. Porque un corazón contrito y humillado no rechazará a Dios. Usted y yo hagamos nuestra parte. Dice, entra con acción de gracia, con alabanzas, alabarle, bendecir su nombre. Entra con un corazón contrito y humillado. Si usted y yo hacemos eso, el Señor va a cumplir su promesa que Él se va a dejar sentir, que Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Nosotros lo que debemos hacer es nuestra parte. Venir acá no solamente por venir. Si queremos recibir las bendiciones de congregarnos, debemos hacerlo como el Señor nos los enseña. Debemos hacerlo con humildad, con amor, con entendimiento, sabiendo que por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Si estamos aquí es porque el Señor nos los ha permitido. Si estamos aquí es porque al Señor le ha placido salvarnos, mostrarnos el Evangelio. Así que gocemos de eso, hermano. A mí me encanta cuando yo recuerdo lo que el Señor ha hecho en mi vida y yo le digo, Señor, gracias. Cada vez que nosotros estamos aquí en la iglesia debemos decirle, Señor, gracias porque yo estoy aquí. Porque hay personas que no han entendido esto, los que nos preguntan o los que nos dicen que es una locura, que somos fanáticos religiosos, que es perdedera de tiempo. Señor, pero gracias porque tú me escogiste a mí. Yo puedo venir acá hoy a aplaudir con libertad, porque hoy puedo alabarte y glorificarte, porque puedo reconocer que sin ti nada soy. Eso es un privilegio, reconocerle. Así que yo le digo, Señor, gracias porque yo en vez de estar afuera un sábado, cuando son los sábados a las 7 de la noche, uno en culto, aplaudiendo, alabando y llenándose de la presencia de Dios, y uno dice, gracias, Señor, porque tú me rescataste y yo puedo estar aquí y no estar allá en el mundo perdido, en ese mundo oscuro. Cuando otros están diciendo de fiestas, de cosas, Señor, tú me dices a mí, ven y llénate de mi presencia. A mí me encanta y yo me gozo cuando yo veo a los jóvenes en la iglesia, los adolescentes. Yo le digo, Señor, gracias porque los tienes aquí. Oh, Señor, gracias por cada joven que tú le tienes aquí en tu congregación. Hermanos, es una bendición, es algo tan hermoso ver cómo nuestros jóvenes están perseverando en la fe. Amén. Sabiendo todo lo que hemos hablado esta noche, hagamos que este 2021 sea diferente. Pidámosle al Señor que este 2021 sea de convicción para nosotros, que podamos entender la bendición de congregarnos, para que no nos confundan, para que lo que nos digan a nosotros ni nos afecte ni nos confunda. Amén. Quedémonos con las razones que Dios nos da, que valen más que las objeciones que nos coloca el mundo.
Quedémonos con esas razones que Dios nos da, el por qué congregarnos, de las bendiciones que hay al congregarnos. Amén. Y aunque nos digan que no es necesario venir a la iglesia, hermano y hermana, y aunque nos digan lo que quieran, o así nos digan que Dios está en todas partes. Yo no sé a cuánto también les han dicho eso, pero es que yo no necesito ir a la iglesia. Yo no sé qué van a hacer ustedes allá si Dios está en todas partes. Yo para orar oro aquí en mi casa. O sea, yo no tengo que ir a la iglesia. Ustedes, esa cosa que tienen que estar yendo a la iglesia. Amén. Allá en Aruba mi hermano me dice los domingos son doblete. A las 10:30 y a las 6:30. 10:30 de la mañana y a las 6:30. Y yo le digo sí, porque es una bendición que hayan 2 cultos. Hay 3. Muchos podemos ir a los 3 servicios, pero también vamos al dominical y al de evangelismo. Pero hermanos, no importa lo que digan, que este 2021 nosotros tengamos una convicción más firme de lo que es el congregarnos y que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque como pudimos ver 4 lugares donde Dios ha habitado, no sé quiénes lo recuerdan: el tabernáculo, el templo de Salomón, Dios hecho carne manifestado que estuvo entre nosotros, y Dios en nosotros. Quiero decirte en esta noche, querido hermano, que Dios es hermoso, que Dios es grande y maravilloso, que Dios te ama y que Dios me ama, y que Él dice que va a estar con nosotros aún más allá de la muerte. Amén. Dice la palabra del Señor que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no las hubieran, yo les habría dicho: iré pues y prepararé morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. ¿A cuánto les da regocijo eso? Colóquese en pie, hermano. ¿A cuánto les da regocijo en esta noche que el Señor está preparando moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos? Que Dios no se conforma con que Él está en nosotros ahora, en esta actualidad, que su Espíritu Santo mora en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, sino que el Señor nos quiere llevar con Él para la eternidad, que allá vamos a morar. Hermanos, y cuando yo miraba este mensaje, decía yo: Señor, ayúdanos a entenderlo y a prepararnos, a gozarnos aquí. Yo sé, hermano, que por pandemia nuestros cultos como que han cambiado. Ya no nos podemos arrodillar a orar, ya no nos podemos agrupar de la mano, orar, hacer fogatas, ya no nos podemos imponer las manos los unos por los otros. Hermano, pero esta noche, hermano, aplauda la presencia del Señor. Hermano, esta noche dígale: Señor, gracias porque tú estás preparando morada. Y aquí ya estamos incómodos, Señor, aquí ya no nos podemos gozar como antes. Señor, como dice el pastor, estamos incómodos, en cualquier momento tú vas a venir, Señor. Que no nos sorprenda tu venida, dejándonos de congregarnos. Que no nos sorprenda la venida del Señor con esa frialdad que el enemigo quiere colocar. Porque si nosotros podemos mantener esta llama encendida, es porque nos mantenemos aquí todos unánimes, juntos, alabando al Señor, glorificándole y cada día exhortándonos los unos a los otros en el amor de Cristo. Así que esta noche, hermanos, yo no sé qué canción quieren entonar los hermanos. Si quieren entonar esa, la que dice: estábamos unánimes en ruego y oración. Y la iglesia puede alabar y glorificar al Señor con libertad. El año pasado, cuando uno de esos días que nos abrieron el templo en Aruba, el gobierno dijo: las iglesias pueden abrir, pero no pueden cantar. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza uno ir a culto y así como están ustedes ahora. Así que, hermanos, uno cuando Dios nos da la oportunidad, hermanos, uno tiene que aprovecharlo. Hermanos, cuando eso llegó lo de la pandemia, muchos: ay, Dios mío, wow, el templo. Y quizás algunos que dejaban de ir esas veces anhelaban, deseaban y necesitaban que la iglesia abriera. Amén. Hermanos, pueden cantar y la iglesia alaba al Señor con libertad. No piensen en nada en esta noche, solamente olvídese de pandemia, olvídese de protocolos.
Solamente deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es un deleite. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Oh, si hemos venido aquí es porque hemos entendido. Hemos entendido qué vinimos a hacer y vamos a aprovechar el momento. Gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa de que hoy podamos entender que el congregarnos es una bendición y que lo necesitamos en nuestras vidas. Gracias a Dios, amén. Gloria a Jesús, aleluya.